Y vamos a otro tema, algo que ha preocupado y sorprendido también a nivel mundial, porque hay monos salvajes que están causando estragos en el suroeste de Japón. Han atacado al menos a 58 personas en las últimas 3 semanas. ¿A qué se debe este fenómeno? Y un comportamiento quizás similar podría haber entre otros animales. Queremos profundizar en el tema junto a Marcial Beltrami, que es zoólogo, etólogo y académico del Departamento de Biología de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. ¿Cómo está, Marcial? Un gusto saludarlo. Hola, buenas tardes, un gusto también, pues. Bueno, lo primero para iniciar esta conversación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué diría usted como experto? ¿A qué se debe estos ataques de los monos que están tan recurrentes ahí en Japón? Bueno, primero hay que considerar que la conducta agresiva es una conducta multifactorial, o sea, no depende de un solo factor, sino que de varios o diversos factores. Uno de ellos podría ser la saturación del hábitat. O sea, la expansión humana, ¿no es cierto?, va destruyendo ecosistemas naturales, la urbanización va alterando también las fuentes de alimento, por lo tanto, es probable que especialmente lo que son los machos de esta especie del macaco japonés, que son los que se van de sus grupos natales y buscan territorios y buscan alimento, ingresan, ¿no es cierto?, en zonas que están urbanizadas. Por lo tanto, eso corresponde a una superposición del hábitat con la especie humana. Por lo tanto, ahí se genera un problema debido a la actividad humana que cada vez, ¿no es cierto?, va afectando más, ¿no es cierto?, la conducta de los organismos en su ambiente natural. Y ahí Por otro entonces, lado, sí, Marcial, ahí sí, le podríamos de alguna manera echar la culpa al comportamiento humano, pero también de alguna manera al cambio climático, quizás al cambio en el curso de los ríos, en los climas más desérticos que están haciendo más difícil para un mono encontrar su alimento. justo, ese es otro punto importante, que es el cambio climático, porque te aumenta, ¿no es cierto?, el problema de competencia por los recursos. Entonces se genera una competencia más directa entre los animales porque el ambiente, ¿no es cierto?, se va alterando. Por otro lado, la disponibilidad de alimentos puede ir cambiando debido a los ciclos, porque estos animales son omnívoros, o sea, comen vegetales, pero también comen insectos, comen pequeños animales de diversos grupos. Por lo tanto, si se alteran los ciclos de especies que ellos se alimentan, también van a salir a buscar alimento. Y eso puede generar problemas de estrés social que genera posibles cambios hormonales, aumento de la agresividad propiamente tal. Entonces es un factor, como se plantea, no menor, lo que es, digamos, el cambio climático. O sea, si tenemos dos aspectos, saturación del hábitat, cambio climático, ¿no es cierto?, como aspectos importantes. Y también relacionado con el cambio climático, hay que pensar que estamos en una época cálida en la región, ¿no es cierto?, en las islas de Japón, y eso hace que podría, estos son hipótesis que se ha estudiado en humanos, que cuando todos los factores son iguales, a mayor temperatura hay mayor agresividad. Por lo tanto, no es descartable que efecto también de este cambio climático se potencie esta estacionalidad de intensidad de la conducta agresiva de estos ejemplares. Porque hay estudios que hemos realizado, digamos, en primata en cautiverio, que efectivamente eh, en primavera aumentan la conducta agresiva dentro de la misma especie. Por lo tanto, en estudios que nosotros hacemos en babuinos en cautiverio. Pero digamos que efectivamente esto también, nosotros somos una especie más de primate, por lo tanto Claro. somos competidores, ¿no es cierto?, con las 500, entre comillas, especies aproximadamente de otros primates que hay. Por lo tanto, consumimos recursos, les ocupamos espacio, y si además hay factores, como bien, ¿no es cierto?, ha planteado respecto al cambio climático, si vemos el aumento de temperatura, si hay problemas de una competencia más directa entre ellos que hace que estos machos
¿no es cierto?, te buscan, se van metiendo en lugares donde hay humanos para buscar más recursos y están con mayor tendencia agresiva, también lo hace más peligroso. Marcial, ¿y estos monos qué tan dañinos son? Porque lo hemos visto que han atacado ya a más de 50 personas ahí en Japón, pero ninguno con consecuencias fatales, solamente al parecer pegan manotazos, arañazos, no es tan dañino como encontrarse con un puma, por ejemplo, o con un animal un poco más salvaje. Claro, claro, por lo que yo he leído, en realidad las lesiones son algunas mordidas, algunas heridas que afortunadamente no han sido de gravedad, pero eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que no sea preocupante. Hay un aspecto también a considerar. Digamos, estas especies, al igual que muchas otras especies de primates, son muy inteligentes, por lo tanto, ellos tienen, debido al alto desarrollo de su cerebro, plasticidad conductual, o sea, pueden variar su conducta. Entonces, esta conducta que no había sido observada en la intensidad, ¿no es cierto?, en la frecuencia que ha sido observada en este último tiempo, es una innovación, es una conducta nueva que algunos ejemplares tienen. Entonces, lo importante es tomar las medidas, que puede ser capturar a los ejemplares que detectan que efectivamente, porque no son todos, probablemente son muy pocos los que están realizando estas conductas, y efectivamente llevarlos a algún centro de primates, a un centro de rehabilitación y estudiar los motivos, digamos, los factores que pueden estar influyendo en esto, porque sí es importante evitar que se transforme en una conducta cultural, porque los macacos japoneses, por ejemplo, se dan baños en aguas termales, y eso es una conducta que pasa de una generación a otra. Tienen otras conductas también culturales que no son preprogramadas genéticamente, sino que son adquiridas. Entonces, lo importante es que esto quede como conductas preocupantes, pero aisladas, pero que no vaya a estar pasando de una generación a otra en estos macacos, porque eso generaría un efecto multiplicador, ¿no es cierto?, de la situación y podría hacerlo más complicado. Por lo tanto, yo recomendaría, digamos, claro, ahí hay muy buenos especialistas, digamos, en Japón, en primates, que detecten cuáles son los ejemplares, los adormezcan, los anestesian, ¿no es cierto?, los capturan, estudien variables que pueden influir, medir hormonas, qué pasa con el cortisol, que es una hormona que tiene que ver con el estrés, por ejemplo, y ver qué variables pueden estar influyendo en esto. Y también la conducta humana, ir modificando quizás dónde guardar alimentos que no queden tan cerca del acceso a los miembros de esta especie, para evitar que se tiendan a acercar, buscar algunos mecanismos, porque en general en Oriente es muy armónica la convivencia entre primates humanos y otros primates, Claro. por lo tanto, en ese sentido, ¿no es cierto?, yo creo que hay que ir buscando el ajuste. Marcial, tenemos claro entonces el panorama con los macacos japoneses que están atacando allí de manera salvaje a muchos habitantes de Japón, por lo menos en los casos reportados. ¿Hay otros animales que usted pueda prever que eventualmente podrían tener un comportamiento similar por el cómo han avanzado las ciudades, por el cambio climático y por todos los factores que usted nos dice que son determinantes a la hora de cambiar este comportamiento en la vida cotidiana? Yo diría que el problema, ¿no es cierto?, y otros especialistas lo han mencionado también, es que la actividad humana vamos ocupando hábitats, ¿no es cierto?, de otras especies silvestres. Así como, ¿no es cierto?, en la etapa de confinamiento de la actual pandemia había, ¿no es cierto?, observaciones de puma incluso en la ciudad de Santiago, Sí. cóndores que llegan, ¿no es cierto?, a algunas zonas precordilleranas, es porque nosotros estamos ocupando el espacio natural. Potencialmente puede haber eventos, ¿no es cierto?, eventos, digamos, aislados, lo cual yo creo que lo importante es que en cada país, ¿no es cierto?, las entidades correspondientes se les avise cuando hay una situación compleja para que los animales no sean sacrificados, sino que sean, ¿no es cierto?, capturados, reintroducidos en sus ambientes. Pero yo diría que son aspectos de investigaciones que se están llevando a cabo. No, digamos, pero mientras más ocupemos los hábitats de las especies silvestres, más problemáticas podría haber potencialmente, ¿no es cierto?, complejas, como por ejemplo la situación de estos ataques, digamos, en este tiempo, ¿no es cierto?, allá en Japón. Claro, pero Marcial, pero pensando en América Latina, en Chile, lo que conocemos acá en Sudamérica, hay animales que son más amigables con el ser humano, que no le tienen temor y se acercan como los monos, pero hay otros que ven un ser humano y salen disparados de inmediato, se asustan y se van.
¿Cuáles son esos animales que eventualmente podrían acercarse al ser humano porque no le tienen miedo, porque pueden compartir su hábitat independiente de que sean de un menor tamaño que nosotros los seres humanos? Yo diría que potencialmente, bueno, hay muchas aves que se han adaptado al ambiente urbano, ¿no es cierto? Y que ya convivimos con ellas sin problema. El caso de los cóndores, no podríamos decir que son peligrosos, pero no es bueno que no hay que dejarles comida, digamos, para que no se acostumbren a llegar a lugares, ¿no es cierto?, donde hay humanos y que ellos puedan desarrollar su actividad de alimentación de manera normal. El caso de los pumas ha sido esporádico, ¿no es cierto?, la acción, porque en general los pumas le tienen miedo a lo que es la especie humana y son los juveniles muchas veces que buscan territorios, a veces andan con la madre, etcétera, pero que en general van a rehuir del humano. El caso de los zorros también, por lo tanto, por lo menos en nuestro país no tenemos potenciales, ¿no es cierto?, peligros de ese tipo. Lo cual no quiere decir, como todos ya sabemos, ¿no es cierto?, que efectivamente hay que evitar el contacto para evitar potenciales, ¿no es cierto?, pandemias por un lado, también al revés, no contagiar con enfermedades a especies de fauna silvestre y que ellos, ¿no es cierto?, puedan desarrollar sus actividades de la manera más armónica posible con el humano. Marcial, y en este caso, lo que está pasando en Japón, usted dice que solamente una raza, un tipo de macaco el que podría eventualmente acercarse a las ciudades, ingresar a las casas y atacar a las personas, o esto es transversal a todas las razas de monos que existen en el mundo que eventualmente podrían tener un comportamiento similar. Y lo otro es qué pueden transmitir. Hemos hablado, no sé si tienen alguna conexión, pero mucho de la viruela del mono también en las semanas anteriores. ¿Existe alguna conexión o es anticipado sacar algún tipo de conclusión en esa línea? Sí, yo diría que es anticipado sacar conclusiones respecto a potenciales enfermedades, ¿eh? Pero en relación a la primera pregunta, potencialmente diversas especies de primates pueden, digamos, interactuar incluso agresivamente. Por ejemplo, el caso de babuinos, en algunas zonas donde estén en contacto con humanos que se meten, digamos, esporádicamente, podría haber, digamos, problemas de ciertas agresiones leves o medianas. En general, van a tender a rehuir al humano, ¿ya? Pero el caso de primates, potencialmente como ocupan ambientes similares o equivalentes a los nuestros, está esa problemática. El caso de chimpancés también, que por ahí había algunos casos, pero muy esporádicos también, de interacciones agresivas. Yo diría que hay que respetar la fauna silvestre, dejar que desarrollen sus actividades, no son mascotas, por lo tanto, no, por muy bonitos que sean algunos ejemplares, como un mismo zorro, un mismo puma, un mismo mono, no interactuar, digamos, con ellos y no acostumbrarlos a que interactúen con nosotros los que viven en ambiente silvestre. Y lo otro es proteger, ¿no es cierto?, los ambientes en los cuales ellos viven. Mientras más los destruyamos, estos ambientes, más daño estamos haciendo a la biodiversidad y por otro lado, ¿no es cierto?, más potenciales problemas que pueden haber, ¿no es cierto?, en la salud del ecosistema, la salud humana, la salud de la biodiversidad también. Por lo tanto, es algo de interacciones muy complejas. Marcial, ha sido un gusto hablar con usted, hemos aprendido bastante, una anticipación nomás a este fenómeno. Por supuesto lo vamos a seguir monitoreando cómo sigue marchando allá en Japón en los días venideros. Gracias por esta conversación. Gracias, hasta luego. Que esté muy bien, buenas tardes.